Hola amigas, amigos, espero se encuentren muy bien. Bueno, mire, el tema del plan B que está muy de moda porque lo va a torar o lo va a tocar el Senado de la República, lo aprueba esta misma semana. Así lo dio a conocer Monri, que no habla nada de los libros, pero sí habla de todo. La aparición de la conferencia del episcopado mexicano que aglutina a los líderes religiosos y que están ahora muy preocupados por lo que pueda pasar con el INE, con la reforma a las políticas, a la política electoral concretamente, las reformas a las leyes electorales, es algo que preocupa a los líderes religiosos. Me refiero a un personaje que aparece ahí de la conferencia del episcopado mexicano, que es obviamente la curia católica, la que pues ve usted en pantalla la buena relación que tenían con Felipe Calderón, y no es otra cosa que las élites tiendan a unificarse en temas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿qué le interesaría a la Iglesia Católica las reformas político-electorales si su tema es otro o sus obligaciones son otras? ¿Por qué se inmiscuyen en la vida política del país? Es cuestionable desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista sociopolítico, pues no tendrían nada que ver, y menos de andar preocupados por esos temas, cuando creo que les debiera preocupar cuánta gente todavía les cree o los sigue. Pero es realmente interesante este tema en el que están preocupados por lo que se dé en las reformas. ¿Les preocupa que Lorenzo y Ciro y los consejeros del INE ganen menos? ¿Les interesa que ya no tengan sus fideicomisos? ¿Les daban limosnitas o qué les daban? Debieran decirnos qué les daban, porque esto no es de gratis. Esto de que entren ahí a hacer su show mediático en el aspecto de que somos los representantes, pues son los representantes. El asunto es que la gente realmente les crea lo que digan. Hoy fue un tema que abordó el presidente. Dice que es como un striptease político y celebra, pues sí, la unión del PRI y el PAN en la marcha para defender al INE. ¿Qué le defienden al Lencho? Bueno, pues que no se le vaya a ocurrir que antes de irse les vaya a quitar esto de las prerrogativas, que es un dineral. Están completamente al servicio de la oligarquía, y los intelectuales orgánicos son los que convocan, pero qué bueno que esté pasando porque es fuera máscaras, dijo el presidente López Obrador. Ahora, ¿por qué el presidente habla de esta marcha? Pues porque dicen que es en defensa del INE. ¿Qué le tienen que defender al INE? Bueno, los partidos políticos, se entiende, la marcha del 26, no van a participar ciudadanos. Bueno, los que anden necesitados saben que van a dar 100 pesos, lo dijo Pedro Ferriz de Con, por ahí lo tiene la información en ACM, Canal 54, y el presidente habló de la marcha, que para defender al INE, el 26 de febrero, no van a participar ciudadanos. En la conferencia mañanera de hoy, el presidente acusó que la marcha del INE es un pretexto para que los opositores y conservadores se agrupen. Cabe destacar que la marcha Mi Voto No Se Toca se llevará a cabo este domingo en el Zócalo. En esta marcha por el INE, solo irán partidos políticos, y es cierto. En el fondo, la ciudadanía no creo que haga mucho eco de lo que pretende hacer el PRIAN-RD y su patrón Claudio X González. Las élites obviamente se agrupan. Demeritó al episcopado, no simplemente señaló lo que es una realidad. ¿Qué tiene que ver el episcopado mexicano, la conferencia del episcopado mexicano, que es en este caso la base o los líderes de la Iglesia Católica? El presidente de México reaccionó a la preocupación del episcopado mexicano por el plan B de la reforma electoral. Seguramente les preocupa cuánto gana Lorenzo Córdoba. ¿No les debiera preocupar otra cosa? Bueno, el presidente dijo que es una crítica a la conferencia del episcopado mexicano, que no se deben preocupar por otras cosas. Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo demeritó a la organización de la Iglesia Católica tras ser cuestionado por el video que ésta compartió el 18 de febrero y en la cual externó preocupación por la iniciativa de reforma secundaria. Ahí tiene el video, ahorita se lo pongo. Fue a través de un video de YouTube que Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, SEM por sus siglas,
Destacó las inquietudes que obispos de México han demostrado por las supuestas irregularidades en el proceso legislativo y el contenido de modificación a diversas leyes electorales. Fue así que el mandatario tabasqueño dio la espalda a la conferencia del Episcopado Mexicano tras declarar que el único referente para el movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación con suficiente legitimidad de la Iglesia Católica es el Papa Francisco, no los obispos. Cuando se habla de la Iglesia que está apoyando a un bloque conservador de México, yo digo, no, esto no tiene que ver con el Papa Francisco, declaró desde Palacio Nacional, no sin antes asegurar respeto para todas las creencias religiosas. Sí me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre este tema, pero si es aquí, en México, hay que entender cómo las élites de todas las corporaciones siempre se unen, se alimentan y se nutren. Y es que Andrés Manuel, según dijo, el tipo de iglesia que representa el pontífice de Argentina es aquella que condena a los saqueadores, a los que explotan y humillan a los hombres, defensor del pensamiento y obra de Jesús que siempre estuvo al lado de los desposeídos. Bueno, pero este es el personaje que publicó su video, muy preocupado por este tipo de movimientos. Cheque, ¿usted qué dijo? A ver. Ante la controversia que se ha generado por la propuesta de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión, dentro del llamado Plan B, los obispos de México expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades. Ante la controversia que se ha generado por la propuesta de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión, ¿qué es lo que les defienden? ¿Le defienden acaso esto? Porque esto es la reforma, ¿eh? Estos son puntos centrales de la reforma. Traerá consigo un instituto electoral más eficiente, imparcial y austero. Los fideicomisos millonarios van a desaparecer y los recursos se usarán para el bienestar del pueblo. Las y los consejeros y magistrados tendrán que bajar su sueldo como se estipula en la Constitución. Existirán límites para las acciones del instituto y el Tribunal Electoral que atentan contra la libertad de expresión. El INE y los soples eliminarán parte de su burocracia para ser más eficientes y generar un ahorro. En términos generales, es lo que contempla el Plan B. El hecho de que estén muy preocupados, pues obviamente no indica más que una serie de factores que han estado presentes a lo largo. La Iglesia Católica tuvo relación bastante cercana con el poder y no es nuevo. Esto viene de mucho tiempo atrás. No veo que le tengan que, que les tenga que preocupar lo que sucede en el país en términos de cuestiones legislativas, cuestiones electorales, porque a ellos no se les toca nada y para nada. Entonces, ¿de dónde viene la preocupación de este obispo que a través de un canal de YouTube dio a conocer esta preocupación de las irregularidades? Dice, ¿le consta? ¿Conoce el tema? ¿Sabe del tema? Porque habríamos que discutir si estos personajes conocen el tema electoral. Creo que hablan por instrucciones de Claudio Jicotenca González Guajardo, ¿de quién más? Ahora, que la marcha que van a realizar, pues en todo caso hagan su trabajo. Si su trabajo es estar atentos a lo que es Va por México, pues pueden hacer sus movimientos. Si las élites se tocan en este aspecto de la conferencia del Episcopado Mexicano, creo que faltan a su razón de ser. Porque, bueno, las élites del poder religioso, concretamente la conferencia del Episcopado Mexicano, recordemos que tienen escándalos bastante fuertes entre sus filas y en su misma organización. Si las élites se unen, sí, pero es aquí en México. El presidente tendría en su momento, y claro que tendría hasta fundamentos para hacerle llegar al Papa Francisco algún comunicado de extrañamiento por el comportamiento de estos personajes, la conferencia del Episcopado Mexicano, porque seguramente el Papa Francisco ni siquiera está enterado de lo que hacen acá los obispos, que están muy preocupados por lo que pase con Lorenzo Córdoba, por lo que pase con los consejeros del INE, con lo que ellos consideran la democracia. La democracia no está en juego. El Plan B, que le llaman así, es una serie de reformas a leyes secundarias electorales
que tuvo que ser así porque la mayoría del PRI, PAN y PRD se opusieron a que se quitara, de dejar 500 diputados y dejar solamente 300 en lugar de 500. Bajar el número también de senadoras y senadores de la República Mexicana, con la finalidad de tener solamente votos efectivos, electos por voto efectivo. Aparte se pretendía, y fue el rechazo que tuvieron, fue lo que rechazaron, el quitar las prerrogativas, el dinero público que viene de los impuestos de mexicanas y mexicanos para que hagan lo que les dé su gana. Eso también es algo que ya no se permitía, y sin embargo, pues por eso cuidaron tanto no aprobar la reforma político-electoral que el presidente de México pues lanzó y que desde la Cámara de Diputados la rechazaron. No llegó al Senado de la República porque no les interesa que se proteja a los más pobres. En todo caso, se preocupan porque le pegan a quienes son los poderosos de este país, quizás los que les dan limonitas o limonotas. ¿Qué tiene que ver la conferencia del Episcopado Mexicano? Ante la controversia que se ha generado por la propuesta de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión, dentro del llamado Plan B, los obispos de México expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades. Ante la controversia que se ha generado por la propuesta de reforma electoral que se discute. Ahí lo tiene un obispo que se preocupa por lo que está pasando en el país en terrenos electorales. Que caray, tienen otras cosas más, pues creo que hay situaciones más serias que tendrían que preocuparles. La reforma electoral o el Plan B contra el que va la marcha del 26 de febrero, pues no es otra cosa que hacer ruido, porque las reformas no las pueden parar, ni el doctor Monri las puede parar. Los famosos fideicomisos para sus, pues, ¿qué son las indemnizaciones o los retiros que queden siempre con grandes cantidades de dinero, los soples, el personal burocrático, los salarios que deben ser acordes a la realidad? Bueno, las élites se unen. Es cierto lo que dice el presidente, se une la élite, en este caso de los obispos, en la conferencia del Episcopado Mexicano, y bueno, sería saber si la base de este grupo de personajes también defienden a la misma causa o están en desacuerdo con ellos, porque es un tema delicado, sí, pero es un tema necesario de tocar, de compartir, porque pues muy contentos con Felipe Calderón, ahí los ve en pantalla, Aguiar Rietes, en fin, pues creo que son personajes que tienen mucho que ver con el lado social en el país. Históricamente la Iglesia Católica, pues aunque ya no es la primera en toda América Latina, la que tenía mayor número de fieles aquí en México, pues quizás por estas desviaciones, por perder el rumbo, los líderes religiosos ahora se dedican a la política. Siempre han sido parte de la política. Son élites, son los machuchones de la religión que están de acuerdo con los machuchones de la política. No creo que les caiga mal, no sé, una limosnita, por el amor de Dios, de parte de Claudio Jicotenca González Guajardo, del mismo Felipe. Ya ven que entrando ahí el dinero pues ya se hace bueno, se hace un dinero santo cuando entra a las arcas de la religión. Claro que todas son muy respetables, todas las religiones son muy respetables, pero la forma de actuar es verdaderamente vergonzante para quienes tuviesen un poco de decoro de no entrar en los terrenos que no les corresponden. En un estado laico como el nuestro, por eso los ministros lo han hecho en plena campaña electoral, que no lo hagan ahora. Pero es cierto, son parte de una cúpula de conservas que mantienen el interés de retomar el poder. A lo mejor, no a lo mejor, creo que les iba muy bien en los tiempos del PRIAN, ¿verdad? Amigas, amigos, yo regreso con más información.